Hola, yo me llamo Mercedes Cruz Sandoval y soy la coordinadora de este programa que es un desafío al olvido. Aquí estamos nosotros para recordar y conservar la cultura cubana. Todos somos voluntarios, por favor, ténganlo en cuenta cuando nos juzguen, porque de buenos pensamientos estamos llenos. No solamente somos voluntarios, sino con la pandemia, o como se llama esto que nos ha caído arriba, tenemos suficiente interés por nuestra patria, o nuestra primera patria, que estamos aquí. En vez de estar en la casa acurrucados, dándose un traguito o alguna cosa, estamos aquí. Y es un gusto para mí. Y les quiero dar las gracias a la gente que han hecho posible este programa y que ustedes lo aprecien, porque es un programa de la música cubana, pero de un instrumento en específico que se llama la flauta cubana. Eso no se encuentra por donde quiera, ¿saben? Pero bueno, en primer lugar quiero darle las gracias a los compañeros míos que están aquí conmigo. Primero a Tony Leal, que como productor hace el tremendo trabajo de buscar algunos ejemplos más fotográficos, etcétera, para añadir, nos ayuda con todo y además hace posible el programa porque él trabaja para el Miami-Dade. Y después a este par de personas que son especiales, vaya, empeñados en salvar el danzón. Y salvar el danzón es salvar un pedazo muy importante de Cuba. Bueno, cuando yo tenía 8 años yo empecé a bailar danzón con un muchacho de Baracoa, la tierra de mi madre, al este de Cuba, no todo el mundo de La Habana. Entonces, empecé a bailar el danzón, me parece verlo, Irán Lafita, que acaba de morir hace como 2 semanas. Maravilloso bailarín, ¿verdad? Muy buena gente. Y unos apellidos interesantísimos. Su papá se llamaba Irán Lafitte y su mamá Toirac, dos nombres franceses. Sí. Y de eso se trata en este programa. Vamos a hablar del origen y el desarrollo de la flauta cubana, que tiene tantas raíces en lo que es Haití ahora y antes fue una colonia francesa. Y el impacto que esa gente tuvieron en la vida de los cubanos. Quiero primero presentarles a ustedes al maestro Bobby Ramírez. Ya ha estado con nosotros en otras ocasiones. Y yo le agradezco muchísimo que él sabe que una de las piezas más queridas de la música cubana para mí es La Bella Cubana. Y ha hecho una interpretación de La Bella Cubana que es genial. Es un individuo también muy culto en materia musical, sabe hacer música y muy dedicado a esta labor de enseñarle a los muchachos cubanos algo de sus ancestros musicales, y la música de Cuba es excepcional. ¿Okay? Y ellos están contribuyendo a conocerla más. Y después, a esta cubana loca, como empezando... Ella era directora del grupo Danzón. Pero oye, esta muchacha, su papá era de Baracoa también. Esto es una cosa, es un ataque por donde quiera. Y señores, los que han visto Baracoa no quieren jamás perderla. Yo me muero de nostalgia cada vez que pienso en el río Miel, en el río Toa, en el río Duaba, precioso. Y no solamente fue la primera ciudad fundada por los españoles, sino que es una ciudad bastante marinera. A mí me interesaba mucho que en Baracoa perduraran muchos de los cánticos de los niños españoles. En Cádiz hay una niña que Magdalena se llama. Sí. No, está bueno. Sí. Yo todo eso. Bueno, aquí tenemos a esta muchacha que estudió música en Puerto Rico, en la Universidad de Puerto Rico, y se graduó de Ciencias Sociales. O sea que es una mezcla interesante
de la música a la parte histórica. Sí. Perfecta para lo que está haciendo ella con él, conservando y averiguando la historia de los instrumentos musicales cubanos, etcétera. Además de eso, enseñó en la Universidad de Puerto Rico, ¿verdad? Y ha fundado aquí un instituto de folclore cubanoamericano, ¿verdad? Loable. Y esta gente operan en su teatro de operaciones de todo el county y fuera de aquí también, pero también tienen una escuela en Hialeah, ¿no? En la ciudad que progresa. Y con estos dos personajes no digo yo. Así que ellos van a interpretar algunos ritmos con la flauta de Bobby Ramírez. Y con eso vamos a empezar el programa. Ahorita se me olvida qué es lo que tengo que hacer, ¿sabes? Pero bueno. Ahora se supone que suene... sí, la Bella Cubana con el arreglo del maestro Bobby Ramírez. La Bella Cubana es una de las grandes obras de la música cubana, y no solo de la música, sino del alma, del sentimiento cubano. Cuando se habla de Cuba hay que hablar, nos refiere a la Bella Cubana y de José White. Y el maestro Bobby ha hecho un virtuoso de la flauta de Cuba, un guajiro también, un guajiro. Lo que le perdonamos es que no es de Baracoa, doctora. Le perdonamos que no sea de Baracoa, pero es también de por allá cerca de Matanza, de un campo por allá que se llama Camajuaní. Camajuaní. Y un virtuoso de la flauta y de la flauta cubana, un estudioso también, estudió también ahí en el Miami Dade y en la FIU. Sí. Entonces, él ha hecho un arreglo de la Bella Cubana con la flauta. Y este es un homenaje para José White y para usted. Oye, no me hagan llorar, que ya estoy hecho una vida, yo no sabes. También esa pieza, cuando José White la escribe, fue, una pieza icónica, pero fue un precurso para la creación del danzón. Sí. Porque fíjate que la pieza es parte danzón, obvio, se siente cinquillo, la mezcla de la habanera, y tiene una parte que es contradanza. Sí. Fíjese, ya venía la intermezcla del danzón, la formación del danzón ya se venía formando en el tiempo que escribió esa canción. Entonces, esa pieza. Y ya cuando llega Fidel y establece su danzón en 1879 en el Liceo de Matanza, ¿no? Sí. 1 de enero. 1 de enero se estrena. Las alturas de Simpson. De Simpson. Sí. Ya ustedes sienten el cinquillo, pero el danzón desarrollado completamente. Sí. Pero la pieza de White fue importante. Precursora. Sí, precursora. José White, aunque yo creo, doctora, que deberíamos hacer un programa solamente de José White. Pero José White es un exponente, es el ejemplo de lo que vamos a tocar hoy, que es la flauta cubana. ¿Por qué? Porque él, como ser humano, como músico, como genio, como un adelantado a su época, por sus sangres corren como la misma genealogía o el ADN. Si pudiéramos hacer una prueba de ADN a la flauta cubana, tendría el mismo ADN de José White, porque José White, su padre era francés y su madre era una de descendiente africano, por eso él es un mulato. Y él tiene como doble nacionalidad, la francesa y la cubana. Y de hecho, él se prepara, un genio, ya a los 11 años ya le estaba dando conciertos. Y estudia en París y tocaba
11 instrumentos, entre ellos la flauta. Entonces, aunque le digo, José White merece un programa completo para él, pero lo traemos aquí como apertura y como muestra precisamente porque para mí y en lo que he podido investigar y estudiar, sabiendo que yo no, mi preparación académica, como dijo anteriormente, es en Puerto Rico. Tengo la licenciatura en estudios sociales con especialidad en Puerto Rico y en el Caribe. Y estudié ahí también lo que es apreciación musical, investigación musical. Trabajé ahí en la Universidad de Puerto Rico como asistente de cátedra en investigación. Y en aquella época no estaba tan consciente, era la época de estudiante y de investigar y entrar. Gracias a Dios que no existía ni las computadoras ni nada, porque había que toparse con los documentos y los libros reales, verdaderos. Y en esa experiencia ya recogida, después que, gracias a Dios, ahora la pongo y la ponemos al servicio de lo que es la comunidad. Como usted dijo, aquí todos somos voluntarios. Y parte del instituto, el trabajo que hacemos junto con el maestro y con los que se van agregando y con los estudiantes, es un trabajo comunitario y es un trabajo también voluntario para rescatar el danzón. Como usted dijo, rescatar el danzón es rescatar a Cuba. Y rescatar a Cuba es rescatar principalmente toda esa mezcla que hay en los ritmos, en la música, porque el primer producto de exportación de Cuba son los ritmos, son la música. Y parte de que admiro su trabajo aquí en este programa y el de Tony, manteniendo por tanto tiempo y años este programa de la cultura cubana, porque ahí entra todo. Quiero que sepas que yo lo hago por el amor que tengo por Cuba, ¿verdad? Y por la cultura en general. Pertenezco a una generación que tuvo la fortuna de tener modelos envidiables. A mí me enseñaron a querer y admirar lo bueno, lo alegre, etcétera. Y todo eso se ha ido perdiendo. Y es una pena porque yo quiero que los que están viendo este programa sepan que el integrante más importante de la autoestima de una persona es su identidad cultural. La persona con una identidad cultural fuerte, con raíces, tiene un mejor autoestima. Sí. Pero bueno, pasemos a oír... Sí. ¿no? La Bella Cubana. La Bella Cubana. De ahí empezamos entonces la historia de nuestra invitada de hoy, nuestra estrella, que es la flauta cubana como símbolo nacional de Cuba, como símbolo de Cuba. ¿Qué lo es? También quisiera resaltar, porque ha sido parte de mi vivencia, de que el José White mulato es muy importante, porque es la criollez. Y es un símbolo de lo que fue Cuba y de lo que, si nosotros podemos rescatarla, quisiéramos que volviera a ser. Sí.
El cubano es un individuo especial. El campesano cubano, la personalidad ideal de los cubanos, es una buena persona, es alegre. Yo me siento orgullosa. Yo me acuerdo cuando yo tenía 18, 19 años, mi hermano tuvo que ver con un anuncio de un ron cubano, la Bacardí. ¿Por qué? Porque decía, Bacardí, la bebida cubana que alegra al mundo entero. Y eso da gusto. Sí. Pertenecer al país que alegra al mundo entero, así nos veíamos nosotros. Bueno, no quiero decir nada malo contra nadie, pero eso es lo que yo quisiera que volviera a mi país. Así que por eso es que estamos aquí. Y sí, estamos hablando del sentimiento, del corazón, pero también con la ciencia, porque es lindo sentir, es lindo estar orgulloso, pero si no tenemos una base de la ciencia, de conocimiento, de académico, como es este programa, porque la intención es una intención académica de formación y educación, pues a veces se queda todo ahí en el sentimiento. Y entonces estamos hablando de una ciencia que se llama organología. Organología tiene que ver con lo que es el estudio e investigación de los instrumentos musicales. La disciplina de la musicología es estudiar ya como tal la música, pero la organología lo que estudia es la etnia, de dónde vienen los instrumentos, su trabajo, su evolución. Y en este caso la flauta cubana, cómo se hace cubana, que eso tiene tanto que ver con la misma historia. Bueno, la flauta, comenzando por la flauta, es el instrumento universal. Es un instrumento universal. ¿Por qué? Porque el hombre, Dios, nos creó con una flauta natural que es el silbido. Hacemos el sonido de la flauta. Y es un instrumento que se encuentra en casi todas las culturas desde la prehistoria. La prehistoria está en todos los grupos étnicos, se encuentra la flauta. Entonces, desde que el hombre es hombre, fue creado con una flauta natural y ya después en la exploración del hombre encuentra forma de imitar los sonidos de la naturaleza, porque hay pájaros que suenan como flauta y más lindo a veces que la flauta. Y el hombre, en su afán de emular los sonidos de la naturaleza, pues empieza a su alrededor a buscar instrumentos y formas, por ejemplo los huesos. La flauta anteriormente, antes de llamarse flauta, se llamaba una tibia, porque era hecho con hueso de la tibia, pero también hecho con huesos de animales. Una de las más prehistóricas es de un hueso de un oso. También con los cuernos. De los animales, esos son flautas también naturales. Los caracoles son flautas naturales. Entonces siempre ha estado presente. También la flauta siempre ha tenido un elemento espiritual, un elemento sumamente espiritual y religioso. Si vamos a ver en la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, pues puedes encontrar la palabra flauta muchas veces. Los pastores, la flauta se identifica con los pastores, porque los pastores tocaban la flauta. Y cuando se iba a ungir, se tocaba la flauta. Cuando era un funeral, también se tocaba la flauta. Entonces siempre ha estado la flauta presente en toda la historia de la evolución del ser humano. Y asimismo también la flauta ha evolucionado. La flauta que estamos hablando hoy, la flauta más primitiva es esta, que es la que se llama de pico, que es soplada así. Es las primeras flautas primitivas. Mientras las flautas son que no tienen llave, quiere decir que son más primitivas, no han evolucionado. ¿Okay? Como estas así. Un hueso, le abrían un huequito y ya sonaba como una flauta. La flauta que vamos a hablar hoy no es la flauta de pico. Existen muchos tipos de flauta, la flauta de pan, la flauta dulce, muchas variedades, pero casi todas esas se tocan así de pico. Esta se llama de pico. Pero la flauta que hoy nos referimos es la flauta que evolucionó, pasó por todo este proceso. Muchos dicen que viene de Asia,
de la parte oriental hasta que llega a Europa por medio de los bizantinos, y es lo que llamamos la flauta transversa. La flauta transversa pues ya no se toca así, evoluciona, es la que se toca de esta forma transversal, poniéndolo así. Por eso es que su nombre se llama flauta transversa. ¿Para qué? Para identificarse de la flauta de pico. Ya, esta es de aquí, sería de las tatarabuelas de la flauta cubana. Es una flauta transversa. Se puede decir transversal, transversa, no importa. El nombre viene, transversa, se adopta en Italia. Y ya ahí a partir de lo que sería el siglo XII más o menos, ya se empieza a recoger y evidenciar con documentos con relación a la flauta transversa. La flauta que llega a Cuba es la flauta transversa después de haber pasado por un proceso de evolución. Esta es un tipo de flauta que muchos conocemos en Cuba, el cual le llaman en Cuba la trompeta china, pero es un tipo de flauta también, con un tipo de madera que después vamos a hablar de ella, que es como se llama el palo de rosa. Bueno, ¿cómo llega la flauta a Cuba? La flauta llega a Cuba por medio de los franceses, lo que estábamos hablando ahí al principio. Cuba, la historia de Cuba no ha sido una historia fácil. No ha sido fácil la historia. Es una historia de muchas mezclas, de criollización, pero a la vez ha tenido la bendición de todo eso que en otras culturas pudieran arrastrarlo como algo doloroso, transformarlo, porque eso es típico ya del cubano, de transformarlo en alegría y de modificar lo que llega. Estamos hablando en el caso de José White, ¿verdad? Poniéndole como ejemplo, cómo esa mezcla de Francia y de África, y al volverse criollo, cómo se transforma en una identidad cubana. Es lo mismo que ha pasado en la flauta cubana. Según los estudiosos, la flauta cubana entra con la inmigración francesa, de los franceses a Cuba. Así como entró la contradanza, ¿verdad? La contradanza, la flauta era parte de esa instrumentación. Los franceses entraron también sus instrumentos. Según los estudiosos y los diferentes libros, aquí tenemos una muestra donde están muchas de las historias recogidas de estas inmigraciones francesas a Cuba. En Cuba hubo una etapa de 5 oleadas de inmigración francesa fuerte, que empezó desde 1791 con la Revolución de Haití hasta 1792. Pero no fue que todos llegaron al mismo tiempo, sino fueron 5 diferentes oleadas de la inmigración francesa. La mayor fue el Gran Éxodo, que fue en 1803 a 1805, que entraron a Santiago de Cuba y a Baracoa. Y es ahí donde se cree que entran la flauta francesa, que es la flauta de la cual se transforma en la flauta cubana. Tenemos aquí una diferencia, por ejemplo, de lo que sería una flauta moderna, transversal, como esta, que tiene, mientras más llave, es más evolucionada. Como ven, esto sería una flauta transversal de las modernas. Esta sería un ejemplo, es como un híbrido de lo que sería la flauta cubana, que es mitad de madera, es una madera especial que se llama
grenadilla. Grenadilla. Grenadilla, que es una madera de África, de Mozambique. Es una madera especial. Y ya cuando estamos hablando ya de la flauta que trajeron los franceses para transformarse y hacerse criolla en Cuba, esta flauta de madera de 5 llaves, de la cual se entró por Santiago de Cuba, por Baracoa, y específicamente, maestro, esta flauta que es una de las originales que tiene un promedio casi de 200 años, sí, según la inmigración y lo recorrido. Y como la ven, es una flauta de madera completamente con 5 llaves, se divide en 5 partes. Lo que es la flauta esta moderna se divide en 3 partes. 3 partes. La flauta cubana, que es la flauta francesa, se divide en 5 partes. ¿Por qué se divide? Porque para la afinación, que es lo que le llaman después el sistema Boeing, para la afinación es más fácil afinarse según las partes, y porque es más fácil de hacerlo. La flauta no es hueca completa, sino es semicónica, y ven que lo que son los agujeros son un poco más grandes. El maestro tiene una reliquia aquí en sus manos, porque esta flauta es una flauta auténtica traída de los franceses a Cuba, donde entran ahí en Santiago de Cuba, Guantánamo, Baracoa. Y después, doctora, hay que hacer un programa sobre lo que es los franceses, porque los franceses incluso fueron los que donaron el territorio de lo que ahora se llama Guantánamo. Fue donado por los franceses, en lo cual cuando entraron en la oleada migratoria, que no solo se quedaron en la parte de Santiago, de Guantánamo, allí fue la mayor ola migratoria, pero estuvo por toda Cuba. También no fue la única entrada de influencia de los franceses. Desde que entran los europeos, cuando llegaron los europeos, porque no hay que decir, no, llegaron los españoles, no, llegaron los europeos, porque hasta Cristóbal Colón no era español, era europeo. Con ellos entraban no vamos a empezar una bronca aquí. No. Por eso digo, llegan los europeos y llegan de todas partes, no, franceses, no solo que llegan de la parte de España, sino de varias partes. ¿Qué pasa? En esta época en que que están las oleadas migratorias, Cuba está viviendo un proceso, estamos hablando de principios del siglo XIX, cuando está viviendo el proceso de traer inmigrantes, que venían familias completas de varias partes de España, por ejemplo, de Canarias. Mi familia viene, por parte de madre, viene de Canarias. Entonces los traen completos porque es el proceso en que Cuba ya se está asentando como identidad cultural y nacional. Es el proceso en que ya está buscando, por ejemplo, mejorar la agricultura. Y los franceses son número 1 en la agricultura del café, por eso es que Haití... No te olvides que estamos hablando del periodo de la historia del mundo donde ocurre la Revolución Americana, que va a tener su impacto en Cuba, sobre todo las ideas de democracia que este país supo encauzar con procedimientos. No, la democracia no es un pensamiento, no. Yo soy demócrata, usted se tiene que comportar como demócrata. En otras palabras, es una cultura. Por un lado, por otro lugar, la Revolución Francesa, señores, que conmovió al mundo entero con su ideología, específicamente la igualdad entre los seres humanos. Y la llegada de las oleadas de Haití, que entre ellos llegó mi tatarabuela. ¿Verdad? Que es impresionante, que venía de Pointe-Jacmel, una mujer que tiene que haber sido muy diferente que las mujeres españolas de la época, ¿no? Porque ella hasta un hotel creo que desarrolló en Baracoa, era de ermitas a tomar. Sí. Y los franceses tienen una amplitud de conducta muy diferente, mucho más abierto. Y con eso viene la revolución en todo
lo que es Sudamérica. Sí, y lo que traen ellos, los franceses, donde llegaban, pues traían también su música y sus músicos y sus instrumentos. Y aquí, maestro, el maestro, pues, como decía, tiene una reliquia en la mano. Háblenos un poco, maestro. Y los músicos eran negros. Sí, eran muchos de ellos mulatos, esclavos. sí, negros y mulatos, sí. Bueno, la flauta icónica que se conoce como la flauta cubana es una flauta de 5 llaves. ¿Okay? Se divide en 5 partes y las llaves son estas cositas que están aquí. Sostiene 5. Se divide en 5 partes. Está hecho de una madera que se llama grenadilla, que es una mata de África. Esa mata es conocida como la mata de la música. La mata de la música. Sí. So, la flauta está hecha en do, estos términos musicales, pero la nota más baja es el re, la nota más alta es el re, convencionalmente, ¿okay? Pero los músicos empezaron a tocar más allá del re, tocaban a mi. Y los charangueros llegan hasta el mi, pero se dice que Fajardo llegaba hasta el fa y hasta el sol. Fue el único músico que hizo eso, pero eso se dice. La flauta cubana, ¿por qué se identifica como cubana si vino como francesa? Porque todo lo que llega a Cuba pues se transforma. Y los músicos cubanos, ya cuando deja de ser, hay una transformación entre la charanga francesa, que es lo que llamaríamos lo de charanga, los músicos de charanga. Hay una transición entre charanga francesa y después charanga cubana. Ya cuando empiezan ya la generación de músicos cubanos a usar la flauta francesa, de charanga, empiezan a adaptarla y a hacerle modificaciones. Por ejemplo, esta flauta, que es una de las originales, tiene las modificaciones de los orificios. Donde se tocan es más grande, porque mientras más grande, pues el sonido por dentro es semicónica, el sonido, como decía el maestro, quieren alcanzar una nota más alta, que es lo típico de la charanga. Entonces, cada flauta de esa posiblemente tiene sus propias modificaciones. ¿Para qué? Para alcanzar ya el timbre, el ritmo cubano, ya con su cinquillo añadido, ya cuando ya se transforma en charanga cubana, para poder alcanzar ese nivel. Así que cada flauta francesa, si son de las originales, como en el caso de esta, va a tener la adaptación según el músico, que empezaban a hacer experimentos con ella y a subirlo. Ahora, ¿qué pasa? Como en aquella época era mucha transmisión oral, como todavía queda así, yo vengo de mi pueblo, en Palma Soriano, es el pueblo donde hacen el Festival de Charanga Nacional de Cuba. Imagínense, yo me crié bailando charanga, pura charanga. Me escapaba de mi casa porque mi papá no me dejaba, pero yo soy una charanguera. Y me crié bailando charanga. Y el músico más famoso de mi pueblo, que es un flautista, Tonilo, a quien, bueno, la familia y todo amigo de mi papá, es un experto en la flauta, pero era de transmisión verbal. Y su flauta diferente a las otras porque la van adaptando. Y ahí es que se vuelve de ser una flauta francesa del sistema Boeing, se transforma en la flauta cubana, única. Y así cada flauta va a ser única, con un sistema muy parecido, pero único porque según el músico iba haciendo sus adaptaciones. Es importante entender el término charanga francesa. Sí. Y luego que el término charanga francesa se empezó a usar en Cuba desde al final del siglo XVIII, principio del siglo XX, significando prestigio. Sí. ¿Okay? Para las era clases el prestigio, francesas. Porque la charanga francesa, cuando lo trajeron los franceses, se tocaban dentro de los salones
Y lo que eran los conjuntos típicos, los cubanos, era el de la calle. Pero eso significaba la élite de los instrumentos de Francia tocados en los salones. Entonces, como dice Glenda, las clases élite escuchaban lo que le llamaban las charangas francesas, y las orquestas típicas tocaban afuera en lugares. Poco a poco se empezó a insertar la flauta y a sustituir el clarinete, porque el clarinete es el instrumento predominante en ese tiempo. Sí. ¿Y por qué? Porque la flauta tenía un sonido parecido, cuentan los historiadores, así del clarinete, asentó bien. Y lo que tocaban en esa época, de principio, en medio del siglo XIX, eran minuetos, riguedón, sí, algunos vals también que se tocaban. Contradanzas. La contradanza, entonces era que se tocaba. Y recordemos que cuando Miguel Faldé, en el danzón, que es una evolución, porque el danzón es una evolución, así como la flauta, como la charanga, no es que un día él se levantó y ya dijo escribí el danzón, es una parte de una evolución, no tenía la flauta. Ustedes están diciendo que los flautistas tenían que cambiar sus propios instrumentos para llegar a los sonidos que ellos habían llegado. Bueno, eso pasa más después en la historia. En la historia. Vamos a llegar ahí, pero estamos hablando principalmente de la evolución. Ahora hicimos un backtrack un poquito para reafirmar lo que es la charanga francesa. Sí. Porque eso es importante, porque por ahí se empieza a incluir la flauta de 5 llaves. Y esa es la flauta dominante. Y esa fue la que quedó. No es la flauta esta que tiene muchas llaves. Mira la diferencia. Mira la diferencia. La flauta cubana es 5 llaves y la flauta más moderna, que mira la cantidad de llaves. Aquí el maestro con esta flauta ha hecho unas composiciones bellísimas, como por ejemplo La Reinita. La Reinita de ritmo danzón es una de las más recientes composiciones donde hay un brillo de la flauta. Y podemos escuchar un poquito de eso de La Reinita de ritmo danzón, donde él también hace una evolución del danzón. Así que estamos en presencia, seguimos en la evolución, porque el danzón ve que cuando evoluciona se le añade al final ya el montuno y cierra con el montuno. Eso es cuando cierra, cuando se le añade ya el bombín de Barreto y ya terminaba ahí. Ahora el maestro hizo una evolución al danzón donde en vez de cerrar con el montuno, cierra con el estribillo y le añadió las cadenzas en solo de flauta. Y eso es un exquisite. Vamos a escuchar un poquito de La Reinita de ritmo danzón, de aquí el compositor, el maestro Bobby Ramírez. Bueno, la flauta finalmente hace la aparición mayor que está documentada por el escritor Ezequiel
Rodríguez, en la iconografía del danzón. Escribe él, la noche del 31 de julio de 1890 apareció un nuevo tipo de agrupación instrumental llamada Unión Armónica. Este grupo era pequeño y tenía flauta, piano, violines. O sea, ahí es donde se empieza a integrar la flauta dentro de la música popular, lo que se empezó a llamar charanga francesa. Un corte así de medio, porque hasta ese momento, y siguiendo, seguían las orquestas típicas, lo que decían las orquestas típicas que no tenían flauta. Y esa es la gran diferencia donde empiezan a hacer la aparición la flauta de madera de cinco llaves. De 5 llaves, exactamente. Que le decían la flauta francesa. Sí. Así como se conocía en esa época, porque era la flauta que trajeron los franceses. ¿Y por qué los franceses no empiezan con la flauta moderna, con el sistema Boeing de 3 piezas? Porque primero por cuestión de cultural, por cuestiones también de que ya los músicos se van adaptando y ya después lo empiezan a pasar de generación en generación. Y ya al tener, por ejemplo, la charanga, un ritmo tan sabroso y tan particular, realmente es la flauta francesa de 5 llaves, con todas ya las adaptaciones, la que puede llegar a esos niveles, como llegó Fajardo, quien ha sido el flautista de todos los tiempos de Cuba. Y ese es otro programazo que pudiéramos hacer. Pero antes de Fajardo, empiezan a formarse las charangas populares a final del siglo XIX, siglo XX, con la orquesta de Antonio Toruella. Ahí se empiezan a formar, porque fue importante la adición del piano con Romeo oficialmente. Esa fue una de las primeras orquestas charanga francesa que tiene piano. Sí. El flautista Faustino Valdés, uno de los primeros flautistas cubanos que se distingue en una de las primeras charangas, orquesta Toruella, en el principio del siglo XX. Otro de las primeras generaciones de flautistas de la época, el principio del siglo XX, Juan Francisco Tata Pereira, Octavio Tata Alfonso, y él fue que, se dice que él fue que inventó también el registro alto en la flauta, porque eso no existía. Estas flautas no estaban hechas y todavía no estaban hechas para tocar notas altísimas. Él inventó la posición de los dedos. Y como le dice, tranquilla. le decía tranquilla. Sí. Otro flautista de la época, de la primera generación de esos flautistas, era Luis Casas Romero. Miguel Vázquez Tuero, el Moro. El Moro, sí. En el mismo periodo, en el siglo XX, el flautista Leopoldo Cervantes, esto es importante, invita a Antonio María Romeo a unirse a su orquesta. Esta modificación alternó radicalmente las orquestas de danzón, los violines, las flautas, güiro y pailas o timbales criollos. Sí. En el 1911, el pianista Antonio Romeo forma su primera orquesta, Orquesta Romero. El flautista primero de esa orquesta, Alfredo Britos, fue parte de esa charanga. Luego otros flautistas llegaron a formar parte de la orquesta de Romeo, José Antonio Díaz y luego Francisco de la Dart, Pachito, flauta mágica. Flauta mágica, de ahí que viene también una de las composiciones de Romeo. Se destaca también el flautista Efraín Loyola, que fue uno de los fundadores de la orquesta del Aragón. En 1939, ya estamos llegando ya ahí a conocer cuando la orquesta Aragón, que es la exponente número 1 y más famosa de charanga cubana. ¿Quién no conoce el Aragón? ¿Quién no ha bailado con el Aragón? Y la flauta de 5 llaves. Y ya casi estamos por terminar aquí, maestro. Bueno, y ahora pasamos a la gran trinidad flautística.
de todos los tiempos, a donde la media generación, hablamos de la primera generación de flautistas, pero ahora pasamos a la media generación que fue los flautistas mayores, yo lo digo la gran trinidad flautística, porque estamos hablando de, primeramente, Antonio Acaño, el monarca de danzón, ¿ok? Nació en La Habana en 1911 y se crió en Regla, Guanabacoa. Guanabacoa, en Regla, sí. Inició sus estudios de solfeo y teoría con Armando Romeo Mario. También aprendió a tocar clarinete y el cornetín. De los 8 años, después de la Primera Guerra Mundial, empezaba a estudiar con el flautista José Antonio Díaz Betancourt. A los 15 años empezó a tocar con los cabarets de Mariano. En 1937 establece su grupo Acaño y sus Maravillas, que incluía a los hermanos López, que era el bajista Israel Cachao y Oreste López en el piano. En 1938 los hermanos López componen como parte de esa orquesta el danzón llamado Mambo, que fue una pieza sumamente importante que llegó a ser la base importante que da paso al desarrollo de los ritmos cha-cha-cha y mambo. Acaño y su mayoría fueron la primera charanga de usar el instrumento congas, la tumbadora, en la orquesta. Su manera improvisada era fuerte y de mucha creatividad. Su composición de danzón tenía influencia del son y contribuyeron al desarrollo del cha-cha-cha. En 1947, una aflicción le dio de los labios, una infección en los labios, ya tuve que dejar no pudo tocar más de ese punto. Sí. Pero siguió siendo band leader y maestro de música. Sí. Bueno, y llegamos ya que al otro, porque casi ya vamos terminando el programa, hace falta otro programa ya. Musiquita. Sí, vamos a terminar con una muy buena. Sí, a ver, maestro, porque ya casi terminando la trinidad aquí de los flautísticos, el otro fue Fajardo, claro. Fajardo. José Antonio Fajardo nació en Pinar del Río en 1919. Y fallece en New Jersey en el 2001, que es más contemporáneo. Sí. Y después Richard Ewing. Richard Ewing, con la orquesta de Aragón. Fue otro triunfador en la flauta. Sí. Estos tres flautistas desarrollaron una manera progresiva y creativa de tocar la flauta que quedó ahí en la historia como la escuela de flauta Y aquí cubana. en Miami tenemos al virtuoso maestro Bobby Ramírez con la flauta cubana y el Instituto Folclórico Cubano-Americano y Ritmo Danzón, rescatando el danzón, rescatando la flauta cubana de 5 llaves, porque es parte de nuestra identidad nacional, de símbolo nacional y de los ritmos, y que estas nuevas generaciones conozcan la grandeza que tenemos en la flauta cubana. Y como premio, yo compré un jamón serrano. Nos lo vamos a ir a comer ahí mientras estamos oyendo la flauta. Claro que sí, y vamos a escuchar entonces, para terminar, Cecilia Valdés, la contradanza Cecilia Valdés, con un arreglo del maestro Bobby Ramírez y la flauta, donde hacen un arreglo bellísimo. Es un honor grandísimo a la flauta cubana y a todas las mujeres hermosas, preciosas, que se llaman Cecilia, y las mujeres cubanas. Muy bien.
Bueno, pues después de escuchar esta música y comparten tanto conocimiento histórico de lo que fue Cuba, nos despedimos. Pero pensamos que quizás si tenemos el tiempo se puede hacer cosas como esta sobre otros músicos cubanos. Ya es hora de que conozcamos de verdad las raíces de nosotros. Sí. Es hora de, no de combatir, de reintegrar los ritmos que han hecho famosa Cuba. Y esta es la meta, porque, oigan, empezando con danzón y después la flauta y danzonete y después el mambo y el cha-cha-cha, pero que esto es Cuba. Eso es Cuba, esto es exactamente, Cuba. Sí. Pues muchas gracias por escucharnos y aquí estaremos mientras podamos. Para acabar con la pandemia, le vamos a meter un danzonete. Así es, como me gusta referirme a la flauta que se llama la flauta cubana de madera de 5 llaves, se llama cachita. Ese es su nombre, sumamente cubana, criolla, hermosa. Y me refiero a la flauta, como la flauta cubana es un regalo que Dios le hizo a Cuba, un regalo que Dios le hizo a Cuba, y una nota de ella pone a bailar al mundo entero. Sí, señor. Así que Cachita... Cachita está alborotada. Y sigue bailando con nosotros y va a seguir bailando al mundo entero. Gracias, doctora, por la invitación. No, gracias a ustedes, señores, que están haciendo una labor. Gracias a Tony, gracias a todo el equipo de producción. Miami-Dade. Y también a todos los que nos ven, compartan este programa, compártanlo. Hoy es tan fácil compartirlo para que no solo los cubanos, sino el mundo entero, como decía la doctora, conozca y disfrute la alegría de los ritmos de Cuba. Sí, señor. Muchas gracias. Gracias.